Bueno, muchachos, entonces, ok, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme cómo les ha ido con las evidencias anteriores, cómo va todo. Hay algunos que sí las han subido, otros que no. Entonces, ese es el primer punto en la agenda del día de hoy, septiembre 8. ¿Listo? Dice, aquí está la agenda en la pantalla. Previous evidences, getting started as a translator y paraphrasing. Entonces, de las evidencias anteriores, ¿hay alguna pregunta, algo que saber, cualquier sugerencia o cosa que se les haya dificultado? ¿Me comentan, por favor? Entonces, vamos a seguir la agenda acá de septiembre 8, ¿ok? September 8. Entonces, en pantalla quiero ver si están viendo algo que dice Agenda September 8, Previous Evidences. Dice number 2, getting started as a translator, y number 3, paraphrasing. ¿Están viendo eso en pantalla? Guys, ¿me oyen? ¿Están viendo en pantalla la agenda del día de hoy? Previous evidences, getting started as a translator y paraphrasing. Listo, muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, quiero saber para según esta agenda, vamos a mirarlo primero, previous evidences. Ustedes tienen, primera era Introducing Yourself, que es la hoja de vida en inglés. La segunda es lo de Summary Product Distribution. Vamos hasta ahí en la fase de análisis. Vamos ahora a comenzar otra evidencia que hace parte de Getting Started as Translator, que es la que les voy a explicar el día de hoy. ¿De las anteriores tienen alguna pregunta? ¿O alguna cosa, no sé, cualquier cosa? ¿Nada? Ok, good guys. Listo. Entonces vamos a seguir acá. Muy bien. Voy a dejar de compartir acá esta pantalla. Listo. All right, guys. Entonces, vamos a seguir con la otra guía que vamos a hacer. La evidencia que vamos a desarrollar se llama Getting Started as Translator. Básicamente es algunos tips para traducción de textos. Ustedes generalmente en la carrera o en la vida tienen que traducir. Entonces, uno traduce generalmente de derecha a izquierda. Si, por ejemplo, el texto dice en español, dice los clientes potenciales. Eso dice en español. En inglés tienen que decirlo al revés. ¿Cómo así? A ver, les voy a poner acá en el chat un ejemplo de cómo sería esto. Eso es lo que vamos a empezar a ver para la evidencia siguiente. Entonces, digamos, si yo pongo en español vamos a ponerlo acá en el chat, los clientes potenciales. Esto sería en español. En inglés yo tengo que hacer la traducción de derecha a izquierda. Entonces yo tendría que decir potential customers, ¿sí? Así se hacen las traducciones. Generalmente se toman al revés. No, uno lee en español de izquierda a derecha, pero en la traducción es de derecha a izquierda, ¿sí? Como pueden ver, aquí tenemos un artículo los. En inglés no se usa, porque ese artículo da únicamente se usa cuando estoy hablando de un grupo específico. Por ejemplo, de American, tengo que utilizar ese artículo de American Customers. Ahí pongo el artículo de. Pero si únicamente estoy hablando de un sustantivo plural, plural noun, entonces pondría customers únicamente, sin el artículo de. ¿Sí me entendieron esa regla? Cuando el de no se usa sino para hablar de un grupo específico. Specific group. En español uno tiende a utilizar mucho el o las, pero en inglés no.
Entonces, ¿cuál grupo específico? Los niños de la esquina, los niños colombianos. Entonces yo tengo que poner de Colombian children. Pero si lo que voy a poner es un sustantivo plural, a plural noun, no necesito poner de. Entonces ahí no va el artículo the. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, children are great. O puedo decir people are fantastic. No le tengo que poner la gente es fantástica, como lo hago en español. En español utilizo mucho el de, o sea, el, las, lo, pero en inglés no se usa mucho. ¿Ok? Entonces, a ver, el que quiera poner ejemplos en el chat de cuándo utilizaría el da y cuándo no. O sea, utilizando el da, acuérdense para un grupo específico. Y sin utilizarlo para un sustantivo plural. Entonces, el que quiera me va escribiendo en el chat o me lo va diciendo oralmente, como quiera. ¿Sí me entendieron bien las reglas o no? ¿Cuándo se usa el artículo the y cuándo no se usa el artículo the? ¿Está claro? ¿Is it clear or not? Me pueden escribir o hablar o como quieran. Aquí estoy pendiente. Ok, guys. Bueno, entonces vamos a entrar en materia acá. Lo que vamos a hacer es ver lo de la evidencia como tal, ya que veo que no tienen preguntas con el artículo the. Vamos a ver la evidencia. A ver, entonces se llama Started as a Translator. Entonces me avisan, por favor, si la están viendo en la pantalla, pero hablen, por favor. Sí, señora. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí dice, workshop. Dice, en ocasiones se considera que traducir texto en inglés es un asunto sencillo, tanto como hacer uso de un traductor en línea, pero no es así. Para traducir un texto de inglés a español se requieren conocimientos acerca de cómo interpretar el mensaje transmitido desde el texto original y saber comunicar su intencionalidad. Aquí con respecto a esto les pregunto, ¿alguien ha utilizado el Google Translator y se ha dado cuenta de diferencias en la traducción original y en cómo sale en Google Translator? Entonces cuéntenme su experiencia, por ejemplo, con Google Translator. ¿Qué tal es a la hora de traducir? ¿Se sienten satisfechos con la traducción o qué problemas han encontrado o es fantástico? A ver, cuéntenme a alguien que haya utilizado Google Translator, por favor. Pero no, profe, la verdad, yo no lo he utilizado. Ese no lo he utilizado, no puedo hablar de él. Bueno, alguien que haya utilizado Google Translator. Yo sí lo he utilizado en algunas ocasiones para algunos artículos Ajá, que me toca leer por cuestiones laborales, sí, pero resulta que, digamos, uno coloca el texto en inglés y cuando le aparece la traducción se modifica el orden de las palabras o reemplaza algunas palabras, la reemplaza en el sentido de que las cambia el orden del texto. Entonces, pues toca releerlo y ver, digamos, no traducir el texto muy grande, sino por partes pequeñitas para poder entenderlo y poder ir como apropiando el vocabulario y viendo dónde es que realiza algunos cambios, tanto en el orden de las palabras o a veces la palabra que cambia. sí. O sea, has notado como diferencias en el orden de las palabras, ¿cierto? Sí. Ok, listo, vale. Sí, lo que pasa es que por eso es que un traductor de estos, de los que están en línea, todavía no ha podido reemplazar a un ser humano. Inclusive está ese dispositivo que es de habla, pero todavía comete errores. ¿Por qué creen que un traductor de estos que están en computador todavía no ha reemplazado al ser humano a la hora de hacer la traducción? ¿Qué creen que le puede faltar? O sea, ¿cuál es? Porque, digamos, hay muchas máquinas y muchos dispositivos que vienen reemplazando al ser humano,
Pero a la hora de la traducción todavía no se ha podido. ¿Por qué creen? ¿Quién llegó por acá? A ver, voy a mirar a ver qué escriben acá en el chat, que no logro ver. He estado teniendo problemas con las grabaciones de Google Meets, les cuento porque me han llegado, no me llegan al correo. Se supone que después de que terminamos se deben procesar y me tienen que llegar las grabaciones, pero no me han llegado. Por eso no, hay unas que no he podido colgar todavía. The loan contains over 300 million alveoli. ¿Por qué? Cristian, ¿por qué escribe esto? Ah, para explicar el uso de the. Ok, good, listo. Muy bien, entonces, sí, efectivamente todavía los sistemas no han podido reemplazar al ser humano porque les falta algo, que es interpretación. Uno puede usar el Google Translator, no, o sea, sí puede ser una herramienta, pero no es la mejor, no es la más exacta, porque aún así el humano tiene que interpretar el significado. Ok. Pues yo he trabajado haciendo traducciones técnicas, no técnicas, escritas, verbales, y la verdad hay cosas que una máquina no entiende. Por ejemplo, una expresión idiomática, la embarré. Entonces el traductor te va a poner exactamente la traducción al pie de la letra literal. Un traductor no entiende esas expresiones. Por ejemplo, tomar del pelo. Entonces el traductor va a decir en inglés, pull your hair. Pero en inglés, Sorry, digamos, por teacher. ejemplo, Señor, Sorry. Good night for everybody. good night, good evening, good evening. Acuérdense, greetings, when you arrive, a greeting is good evening. And when you say bye-bye, good night. So greeting, Okay, ahí les voy a poner, I'm going to write down, good evening. It's a greeting. And when you say bye-bye, cuando yo me voy a acosar, yo digo, good night. Buena noche, despedida, ¿ok? All right, good. Entonces, si vamos por ejemplo, la expresión idiomática, tomar del pelo, si yo le pongo eso a Google Translator, él me dice pull my leg, digo, pull my hair, pero realmente la traducción sería pull my leg, que quiere decir tomar del pelo en inglés. Entonces uno le dice a alguien, oiga, no me tome del pelo. Entonces uno tendría que decir, don't pull my leg. Ok, don't pull my leg. Sería, no me tome el pelo. Entonces, ¿esto a qué viene? La introducción es para hablarles de la guía que vamos a hacer, la siguiente evidencia que es Getting Started as Translator. Confirmen si la están viendo en la pantalla, por favor. No, no, señora. ¿No? A ver, ¿qué pasa? What's going on? Entonces, Getting Started as Translator is the next evidence that you have to do. A ver, vamos a ver qué pasa acá. El navegador. Voy a ocultar esto. Ok, deme un minuto, entonces vuelvo y la pongo. A ver qué está pasando. Lo que les voy a explicar es cómo desarrollar esta evidencia, ¿ok? Que es Getting Started as a Translator. Ahí va, entonces me confirman cuando estén viendo algo que dice Getting Started as a Translator, por favor. ¿Ya la están viendo? No, profe, no, no. No, no, señora. No, no, señora. Oh my God. Ya la he puesto varias veces. ¿No dice si está cargando, cargando, cargando? No, No, señora, profe. solo se ve la pantalla. Oh my God. A ver. Esperen a ver qué es lo que pasa.
Ok, ya voy a volver a intentarlo. I'm going to try again. Let's see what's going on. A ver. Ok, ¿cómo les ha ido hasta ahora con las demás evidencias? How you doing? ¿Cómo se han sentido? ¿Muy difícil, suave, difficult, easy, normal? More or less, teacher. ¿En qué parte, more or less? Tell me what's going on. Bueno, ¿ya ven en la pantalla Getting Started as a Translator? Teacher, Tell me. do you have to tell anything for us about the placement test? Placement test. Yeah, Eh, remember, I- we did it. yes. Yo ya les había pasado el online placement test. Sí, yo los he mirado. Ustedes los han subido a la carpeta. You have uploaded on the folder that says online placement test. Y ahí ustedes están poniendo los pantallazos con los scores. ¿Cuál es tu pregunta? No. For general. Okay. In general has been like elementary. You are like A1, A2. Bueno, a ver, es que quiero mostrarles acá. Yo no sé por qué no estoy pudiendo mostrarles. Nada que ven la evidencia de Getting Started as a Translator. Guys. A ver. ¿Qué será que no la ven? ¿Ya la pueden ver? Getting Started as a Translator. Guys, ¿me confirman, please? Please confirm. No, todavía. Mm, a ver. Ya miramos qué es lo que pasa. Okay, what's going on with this? So this is number 5. A ver, let's see. More or less, why? Why you said that you have been doing more or less? Why? Do you have any problem or in the technical area or in English or what? What's the issue? What's the problem? Ahora sí, guía de aprendizaje número 5. No, señor. A ver. Qué raro esto. A ver, I'm going to stop presenting. Bueno, va otra vez. I'm going to do it. A ver.
¿Qué están viendo acá? What are you seeing? Estamos viendo tu carta. Ok, ahí se va a abrir la guía, ¿listo? Getting started as a translator. Ya, ahí se tiene que ver. Guía de aprendizaje número 5, ¿la están viendo? No, 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 no. No, profe, todavía no. Oh, Dios mío. Bueno, entonces se las voy a tener que explicar sin mostrárselas porque no sé qué está pasando. Ok, esta es la guía de aprendizaje número 5, se llama Getting Started as a Translator. ¿Qué es? Básicamente es una guía en donde ustedes van a encontrar algunas técnicas de traducción, ¿sí? Entonces, la actividad número 5, activity number 5, a ver. Entonces, what is this about? Dice, en ocasiones se considera que traducir texto en inglés es un asunto sencillo, tanto como hacer uso de un traductor en línea, pero no es así. Para traducir un texto de inglés a español se requieren conocimientos acerca de cómo interpretar el mensaje, transmitirlo desde el texto original y saber comunicar su intencionalidad. Entonces yo les estaba mostrando que uno debe en inglés traduce de derecha a izquierda. Entonces si por ejemplo dice las capitales del mundo, entonces tiene que decir world capitals. Y les estaba mostrando el uso del artículo the. ¿Ok? Eso era lo que les estaba mostrando al comenzar la clase, pero les quería mostrar la guía. Afortunadamente no la estoy pudiendo visualizar, no se la estoy pudiendo compartir en pantalla. Bueno, básicamente tienen que leer un texto, primero que todo para poder hacer la traducción, que se llama, acá se los voy a escribir, un momento. Tienen que leer primero Strategic Framework Developing Guidelines y Vocabulary to Express Your Opinion. Entonces, hay una etapa inicial que es la etapa escrita y la etapa oral. Entonces, básicamente, vamos a ver los vocabularios, vamos a ver un vocabulario específico que está en el material complementario, que se llama Vocabulary to Express Your Opinion y Words Classification, para que puedan hacer la parte del debate. Y la primera parte, pues, es básicamente una traducción de varios, se compone de varias partes. Eso es lo que les estoy queriendo mostrar acá, pero no he podido. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a empezar por ahora con unas técnicas de parafraseo. Entonces, me indican si ven algo en la pantalla que dice paraphrasing. No, profe, aún no se ve. Bueno, muy bien. Entonces, espérenme a ver por dónde se lo voy a poner. Ahí están viendo mi pantalla. Están viendo que estoy abriendo un archivo. Ok. Sí, señora. Muy bien, ahora lo voy a abrir. Ahora sí tiene que abrirse. No, nos quedamos ahí cuando se va a abrir ahí el archivo. Ahí nos quedamos. En el administrador de carpetas. All right. Entonces acá, evidencia número 5. Esta. Ok, aquí sí están viendo que se está abriendo un texto, ¿cierto? En PDF.
No, no señora. Ya se está abriendo. Aquí, guía de aprendizaje número 5. No, nos No, quedamos profe. ahí en las carpetas de su computador. ¿En las carpetas todavía? Y Sí, ya la señora. abrí, imagínense, y ya la abrí. Ahí, No, profe, se ve la pantalla negra. Ah, no entiendo qué pasa. Para evitar el efecto espejo. A ver, no les he podido mostrar. Momento, a ver qué es lo que pasa con esto. Ah, acá. ¿Me avisan, por favor? Ahora sí. ahora sí, profe. Perfecto, muy bien, hasta que por fin, qué pena con ustedes. Bueno, listo, entonces, ahora sí vamos a ver de qué se trata la evidencia. Es interesante porque hay que hacer un trabajito de traducción de varias oraciones, de un texto. Entonces, lo que les quiero explicar es cómo la vamos a desarrollar. Entonces, acá dice evidencia número 5. Es esta, dicen, getting started as a translator, es empezar a ser traductor. Entonces van a leer un material que se llama Strategic Framework, Developing Guidelines y los materiales complementarios que son Vocabulary to Express Your Opinion y Words Classification. Entonces, este taller cuenta con 2 etapas. Una etapa que es escrita, donde ahí en sí es la traducción, y otra parte que es oral. Entonces, durante la etapa inicial, el aprendiz deberá desarrollar las preguntas y ejercicios planteados en torno a la comprensión de vocabulario técnico del área de gestión logística y traducción de los mismos términos en contextos específicos y enviarlos en formato doc o PDF mediante el enlace dispuesto en la plataforma. Y en la etapa final, el aprendiz deberá participar en una sesión en línea donde se discutirá el taller elaborado y el aprendiz expondrá su opinión. Entonces, la primera parte es que es un taller, ¿cierto? Que lo desarrollan, lo hacen. Y luego la segunda parte es un debate, una sesión en línea donde me van a hablar acerca de lo que encontraron, cómo les fue, de sus hallazgos, acerca de esa traducción. Entonces, esta evidencia se encuentra en esta fase. Plan maestro tiene el siguiente título, Getting Started as a Translator. Ok, entonces básicamente es esto. Ahora, entonces, para poder desarrollar esta evidencia, tienen que conocer un vocabulario específico. Ok. Y también para poder desarrollarla, hay como unos tips que consisten en paraphrasing, en parafraseo, que es lo que les voy a dar hoy, esos tips, antes de que puedan hacer la evidencia. Bueno, entonces el primer tip que les he dado hoy es que siempre las traducciones se hacen de derecha a izquierda, siempre. Cuando estoy pasando de español a inglés. Entonces, acá en el chat les voy a escribir, por ejemplo, los participantes, ya vamos con lo de parafraseo, del evento, los participantes del evento eran los participantes del evento. Vamos a empezar con esta. ¿Cómo traducirían esta frase si la traducción siempre se hace de derecha a izquierda? Póngalo en el chat o me lo dicen, por favor.
Events participants. Very good. Entonces, como participants es con plural, entonces le agregamos la S. Muy bien, entonces vamos a ir aumentando el gradiente. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Cómo traduciríamos esto de derecha a izquierda? Se las puse ahí en el chat. La Secretaría de Salud de Bogotá, lo traduzcanlo de derecha a izquierda. Bogotá Health Secretary sería, ¿no? Brian. Sería Bogotá Health Secretary. Bogotá Health Secretary. Eso, Bogotá Health Secretary. Listo, les voy a poner más. Profe, no escuchamos.
Ok, guys, ¿cómo van con esas traducciones que les estoy poniendo en el chat? Go ahead. Ok, guys. Bueno, la última y vamos a entrar con el tema de paraphrasing, que también son técnicas todo enfocado a lo mismo que estamos trabajando, que es la evidencia número 5 de Getting Started as a Translator. The environment ministry is closing bits. Perfect. Muy bien, Diana Karina. Ok, ahora en pantalla están viendo algo que dice paraphrasing. ¿Alguien sabe qué quiere decir parafrasear? ¿Alguna idea, any idea qué es paraphrasing? No, profe, la verdad no. Bueno, Eh, paraphrasing. Ujú. Habíamos hablado en la clase anterior que era explicar cómo entre palabras o con las propias palabras el contenido de los textos y que nos permitía eso como elaborar o tener mayor comprensión en nuestras palabras o con palabras principales que extraíamos del texto. Exactamente, entonces yo les había dado unos ejemplos, habíamos visto como el original y cómo se podría decir en otras palabras. Paraphrasing is putting an author's words into your own words, es decir, poner las palabras del autor en tus propias palabras. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un resumen, esto lo vimos para hacer los resúmenes, yo tengo que decir lo mismo utilizando otras palabras. La traducción es un poco similar a esto, pero yo no puedo, o sea, tiene unas reglas similares, pero hay otras diferentes. O sea, ¿en qué me refiero yo? ¿En qué es lo que es igual? En que yo tengo que poner la misma idea, puedo cambiar el orden, puedo utilizar palabras diferentes, pero no me puedo alejar casi nada del original. Entonces, aquí dice, esa es la regla principal, el significado no puede cambiar, el significado tiene que ser el mismo y tengo que resumir la idea principal. Eso era lo que habíamos visto con paraphrasing. Ok, bien, entonces, otra de las cosas que tenemos que ver en la evidencia es que tienen que leer el texto, entenderlo y para poderlo traducir. Otro tip también que tiene que ver con la traducción es que, bueno, entonces ya vimos el parafraseo, el traducir de derecha a izquierda, los artículos y el vocabulario tiene que ser el que se ajusta al contexto, no puede ser otro diferente. Entonces, ese es un tip bastante importante. Has to be the correct one according to the context. ¿Cómo así? Entonces, yo veo, por ejemplo, la palabra esta. They book a flight to New York. La palabra book, ¿qué quiere decir? Libro. Libro. Libro, ¿cierto? ¿Hay algún otro significado de la palabra book? En este contexto, he book a flight, ¿qué sería?
He booked a flight. Pues, profesora, según el diccionario y por el contexto de la frase, ahí no se Sí, usa como libro, sino como reserva. exacto, pero entonces ese reserva ahí no sería un sustantivo, sino que sería un verbo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál sería ese verbo? Entonces estamos hablando de la palabra reservar. Ellos reservan un vuelo aéreo por reserva. Exactamente. Exactly, muy bien. Entonces, ¿cómo sería una oración diferente con el verbo reservar? Book. I book, you book, she books, he book. ¿Cómo harían oraciones con esa palabra? Book. Como verbo, ¿no? As a verb. Que ya saben que quiere decir reservar. A ver si están escribiendo en el chat. They book a flight to New York. That was my example. Otra oración con book, reservar. I use the booking page. I use the booking page. Ahí lo que pasa es que es un sustantivo, booking page. Pero vamos a utilizarlo como book. Reservar el verbo. Acuérdense que book. A ver, vamos a hacer algo para que ustedes vean una cosa. Cuando uno va a hacer una traducción o cuando uno quiere realmente real aprender el significado de una palabra, uno tiene que mirar todos los significados que esa palabra tiene, ¿sí? Y hacer muchas oraciones para que cuando uno vea esa palabra en otro contexto, uno pueda entenderla y dos, pueda traducirla. Entonces, por eso es que es tan importante ver todos los significados que tiene una palabra. Entonces, vamos a aclarar la palabra book. Entonces, con todos los significados para que cuando la vean en otro contexto, la puedan entender. ¿Ok? A ver, me dicen si ustedes están viendo en pantalla algo que dice Book Word Reference. Sí, Sí, profe. señor. Listo, vale, muy bien. Les voy a enseñar a aclarar una palabra bien según todos los contextos para que cuando la vuelvan a ver en otro contexto la entiendan o para cuando la tengan que traducir la busquen y de acuerdo al contexto sepan cuál es la que aplica. Entonces, el primero es book, que quiere decir libro. El segundo dice Dated Informa, Telephone Directory. Es un directorio telefónico, es una guía telefónica. Entonces se llama book, pero no es un libro impreso, sino es una guía como la guía telefónica o cualquier directorio telefónico. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer oraciones con este significado de book, el que les estoy subrayando en amarillo. Como telephone directory. ¿Cómo sería una oración? Miren, aquí hay una. I need the number of a plumber, so I look in the book. O sea, en la guía telefónica. Hagan otra oración con ese book, por favor, please. Según ese contexto, según esa definición.
Un ejemplo, por ejemplo, I need a phone number. I will look in the book. Pero sabiendo que ese book es la guía telefónica. So give me an example using that word with that context, please. Traten de hacer un ejemplo utilizando ese book como guía telefónica. Ok, la segunda dice reservar, que era la que estábamos viendo, es un verbo. Entonces, we are going to book seats on the early flight. ¿Cómo harían oraciones con book? Como reservar. Aquí Diana Karina puso, we book a table at the Japanese restaurant. Muy bien, look at the numbers and names stored in the phone book. Pero entonces eso. Diego Mora, this phone book can help us find food, to find food. Ok, muy bien. Ahora tenemos acá que book también quiere decir fichar, multar de una manera informal. Police arrest charge. The police booked the suspects for murder. Los fichó, los multó. Entonces, eso también quiere decir book. Fichar, multar. Hagan muchas oraciones. Así es como se aclara una palabra para tener una comprensión completa. Y cuando ustedes hacen muchas oraciones con esos diferentes contextos en los que aparece la palabra, uno, la van a poder identificar en cualquier otro contexto diferente. Dos, la van a poder traducir de acuerdo al contexto que necesitan traducir. Entonces, con fichar y multar, ¿cómo harían oraciones? A ver, ejemplos. Give me examples. Aquí hay uno. The police booked the suspects for murder, but I can say, I was booked with a fine of $2,000, for example. Fui multada. I was booked. ¿Ok? Y si ven acá, por ejemplo, en Word Reference tenemos más. Finance, en contabilidad es el valor contable, book, el capítulo, el volumen, libro, libreto. Hay muchos más significados. Entonces uno tiene que mirar. Miren el que yo les estaba dando según la oración, check-in a hotel, book in. Cuando uno utiliza la palabra book, tiene que poner la preposición in, book in. Booking a hotel, booking a lecture, todo lo que tiene que ver con el check-in es lo mismo que el book-in, que es registrarse. A ver, dice, the arresting officer's ticket book. Book a ticket. Book a ticket. Multo. Ah, bueno, sí.
Ticket book. All right, good. Entonces, sí, les voy a poner oraciones y ustedes me dicen a qué book pertenece. Entonces, por ejemplo, she, me dicen cuál es el que aplica al contexto para poder hacer la traducción correcta. Miren acá las definiciones: libro, guía, libros contables, reservar, fichar y multar. She is checking the books with the accounts. Entonces, ¿qué books, a qué books se está refiriendo? ¿A qué libro, a qué book se está refiriendo y cómo sería la traducción en este caso? Ahí dice, ella está revisando los libros de cuentas, hace referencia a libros contables, a documentos. Very good. Entonces ahí uno dice, claro, she's checking the books with the accounts. Entonces aquí, según el contexto, aplicaría, muy bien, Karina, aplicaría esta que dice libros contables, sería la definición número 3 de finanzas, ¿cierto? Entonces ahora les voy a poner otra. Muy bien. Bueno, pero antes de eso, pon la traducción en el chat, a ver cómo te quedaría la traducción. Acuérdense que estamos viendo técnicas de traducción. Entonces ya vimos lo de derecha e izquierda, lo del artículo da, lo del paraphrasing, y ahora lo que estamos viendo es cómo saber cuál es la palabra que aplica al contexto. Entonces, alguien que quiera poner la traducción de esta oración, she's checking the books with the accounts. ¿Cómo sería? Acuérdense que estos books no son los libros normales, son los libros de contabilidad, ¿no? Los libros contables. Entonces, ¿cómo quedaría esa traducción? Exacto, ella está revisando los libros contables faltaría la última parte, con las cuentas. Good. Va a la otra oración a ver cuál es ese book. A ver cuál de todos esos books es. He was booked with 550 USD. What's the meaning? He was booked with 50 USD. ¿Cuál de esos books es? Acuérdense que tenemos que mirar cuál es la palabra de estas que aplica al contexto. ¿Cuál sería? Es reservar, de separar. No. No, ¿cuál sería? Mira bien, según el contexto, ¿qué quiere decir? He was booked with 50 USD. Fichar, en este caso sería fichar o multar. ¿Cuál sería?
Aquí sería multar, ¿cierto? Exacto. Entonces, él, ¿cómo quedaría esa traducción? Entonces, he was booked with 50 USD. ¿Cómo traducirían eso? Él fue multado con $50, porque como ese es el pasado, ¿sí? Your ladies, pero muy buen intento. Él fue multado con $50. Si ven que traducir tiene su ciencia, o sea, uno tiene que mirar bien cómo lo va a hacer. Ver la palabra que aplica el contexto, traducir de derecha a izquierda, preservar la misma idea y asegurarse que la palabra que yo uso es la que es adecuada con el contexto. Bueno, va la siguiente entonces. Ya miramos como dos significados de book. Vamos a hacer otra. ¿Listo? Ahí va. A ver, ¿cómo la traducirían? Ahí se las voy poniendo. ¿Cuál sería ese significado de book que aplica según ese contexto? Entonces dice la oración, they are looking for the phone on the book. ¿Cuál de esos book corresponde para traducirlo? ¿Cuál? En libreta telefónica, guía telefónica. Eso. Entonces, ¿cómo traducirías esa oración? They are looking for the phone on the book. Muy bien. Él está buscando en su libreta telefónica o en su libreta de contactos del teléfono. No, primero no es él. Está aproximada la traducción. Ellos Sí. sería ellos, ¿cierto? Ellos, sí. Después, Ellos están buscando ujú, en ¿qué más? en la libreta telefónica, en la guía telefónica. Ellos están buscando qué. Ellos están buscando el teléfono en la guía o el número en la guía. Excelente. Mira, Karina, quedaría así. Ellos están buscando el teléfono en la guía telefónica. Porque, por ejemplo, Diego Mora pone acá, they are looking for, ellos están viendo, no. Acuérdense que look for, o sea, este verbo unido, look con la preposición for, es buscar. Ahí están los truquitos de la traducción, ¿sí? Uno cree que es una cosa, pero ¿qué pasó, Diego? Este error me sirve mucho para explicarles algo. Look for es lo que se llama phrasal verb. ¿Sí? Un phrasal verb está compuesto por un verbo plus preposition. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el verbo get, que es muy utilizado en inglés. Ese verbo solito tiene muchos significados, pero así como de los más importantes, obtener o conseguir. Pero si yo le pongo get in, quiere decir entrar. Si le pongo la preposición in. Pero si yo le pongo la preposición get out, salir. Pero si le pongo la preposición get on, quiere decir subir. Pero si le pongo la preposición get off, quiere decir bajar. Y así sucesivamente. Entonces, claro, si uno ve al traducir, por ejemplo, he's looking for a book. Uno dice, él está viendo por un libro. Entonces uno dice, no, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo así que le está viendo por un libro? Entonces,
Entonces, ¿qué pasa acá? Que ese look for está acompañado de una preposición. Y cuando un verbo está acompañado de una preposición, eso es un temita que se llama los phrasal verbs, que en inglés hay muchísimos, que son verbos que están acompañados, vienen junticos con una preposición. En este caso, look for, ¿qué quiere decir? Buscar. Pero sí, obvio, si yo tengo look solito, quiere decir mirar. Pero ahí entonces, eso es otro punto en las traducciones que uno tiene que ver. Ah, el verbo está solo, el verbo tiene una preposición al lado, o sea, ya no es solamente el verbo solo, sino que tengo que traducirlo completo, como un phrasal verb. ¿Sí sabían esto de los phrasal verbs o no? No, no, señora. Bueno, entonces eso es súper, súper importante. Es más, yo diría, casi todos los verbos tienen dependiendo de la preposición que los acompañe, tienen un significado diferente. Miren, nomás vamos a mirar acá eso es lo que se llama locuciones verbales. ¿Están viendo ahí otra vez en pantalla el word reference con book? ¿Sí están viendo algo que dice locuciones verbales? Sí, señora. Perfecto. Miren un momentico acá. Esto es muy interesante porque inclusive es un tema más avanzado, pero ya que lo estamos mirando, importante mucho para la traducción. Yo he traducido muchos textos, por eso les digo, basada en mi experiencia y el conocimiento, que es importante. Miren, book, ahí está como un verbo, ¿cierto? Y si le pongo in, quiere decir registrarse. Es lo mismo que el check-in que uno hace en un hotel. Entonces uno puede decir, I check in the hotel, pero yo también puedo decir, I book in the hotel. ¿Sí ven? Háganme oracioncitas con book in, como si fuera el check-in, el registrarse. ¿Cómo me podrán hacer una oración donde pongan book in? Please. Book in, registrarse. Ese es un phrasal verb que está acompañado de la palabra book, que es el verbo, in, la preposición. ¿Ustedes dónde están haciendo los ejemplos? ¿En el chat? Booking. A ver. No. Book in. ¿Cómo harían un ejemplo con book in? A ver, registrarse en la conferencia. ¿Cómo dirían? Booking the lecture, booking the school, registrarse en cualquier parte. Guests can stay a maximum of 20 nights per booking. Pero acá, Diana Karina, es el verbo, es una locución verbal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, booking quiere decir registrarse. Entonces, yo voy a hacer una oración. Entonces, I book in the lecture. Quiere decir que me registré en la conferencia. Es lo que les estoy explicando las locuciones verbales, que cuando uno traduce, claro, uno ve el solo verbo book, pero no se da cuenta que tiene una preposición al lado. Y ahí es cuando se forman los famosísimos phrasal verbs,
que les estaba explicando ahorita, como get in, get on, get off, o locuciones verbales, las estamos viendo ahorita con book in. Entonces, si tú pones ahí, guests can stay a maximum of 28 nights per booking, no, ahí ya ese booking es otra cosa, es reserva. Pero aquí estamos poniéndole book con la preposición in para formar la locución verbal, que quiere decir registrarse. Es como harían oraciones con book in. ¿Cómo dirían, por ejemplo, a ver, yo me registro en la plataforma? ¿Cómo harían esta oración? Traduzcan esta, a ver. Estamos jugando aquí a la traducción. Les he dado varios tips, entonces a ver cómo harían esta. Ajá. Como este es en presente, entonces muy bien, Brian. I book in the platform. Que la que me hiciste está bien, pero ahí es como si me la hubieras hecho, como si yo hubiera escrito yo me registré. Pero, este es otro punto muy importante en la traducción. Keep the same tense. Mantengan el mismo tiempo verbal. The same verb tense. Mantener el mismo tiempo verbal. También otros tips. ¿Ok? Entonces, Brian lo hizo súper bien, pero se equivocó en el tiempo. Porque yo me registro. I book in the platform. ¿Ok? Entonces, esos errores muy buenos para poderlos ilustrar. Excelentes. Muy bien, y así sucesivamente, dependiendo de la preposición que yo le ponga a ese verbo, el significado cambia. Miren, por ejemplo, book up, estar completo. Booking for, pedir turno para. Book into, registrarse también. Book out, irse corriendo. Book out, transferir a alguien a. Book up, estar completo. ¿Sí ven? Y todo esto, esos son los phrasal verbs dependiendo de la preposición con la que yo acompañe ese verbo. Importante punto también para ver en las traducciones. Ok, listo. No se les olvide. Entonces, como resumen, primero se traduce derecha a izquierda. Entonces, first, translate from right to left. Second, keep the same tense. Mantener el mismo tiempo verbal. Verb tense. Third, paraphrase, keeping the same idea. Fourth, use the words, the vocabulary words, according to the context. Usen las palabras del vocabulario de acuerdo al contexto. Mantengan el mismo verbo, traduzcan derecha a izquierda, parafraseen manteniendo la misma idea. Use the vocabulary words, vocabulary according to the context. Keep the same idea. Oh my God, look up in the dictionary. In the dictionary. Don't use Google Translator.
¿Ok? ¿Qué más? Claves. Esos son los tips que les di el día de hoy para hacer el paraphrasing. ¿Ok? Muy bien. Entonces les voy a mandar al correo un recorderis de cuál es la evidencia que hay que hacer, que hay que leer, para que la puedan ir subiendo, para que la puedan ir leyendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a lo de translation? Cualquier cosa, los oigo. I will listen to you. Por mi parte no, profe. Nothing to say. Acuérdense de los phrasal verbs. Otro. Be careful con las expresiones, locuciones verbales. Be careful with phrasal verbs, que ya saben qué es. Verb plus preposition. Siempre que vean un verbo plus preposition, ojo, que no les pase como look for preposition. Que no se les pase las locuciones verbales, ¿ok? All right, guys, so thank you very much. En la otra clase vamos a hacer más ejercicios de traducción y nos vamos a adentrar un poquito más en lo que es la evidencia en sí, ¿listo? Pero estos son algunos tips que igual tenemos que seguir trabajando y poniendo en práctica para que los mecanicen, ¿ok? Thank you very much for your attendance. See you next week. Next week on Wednesday. Señor? See you, teacher. Next week. All right. Bye-bye. Good night. Bye bye, teacher. Good night. Take care. Ay, teacher. Bye. Very good, Diana.